Bienvenidos al primer problema de análisis dimensional. Empecemos. El problema nos indica lo siguiente. Tenemos que el empuje F originado por un grupo de hélices de aviones depende de la velocidad de rotación omega, o la podemos llamar W, de la velocidad de avance V0, del diámetro D, de la viscosidad del aire μ, de la densidad ρ y de la velocidad del sonido C. Nos piden encontrar los parámetros que permitan graficar e interpretar los resultados. Para resolver este problema, vamos a recurrir al teorema Pi de Buckingham. El teorema Pi de Buckingham contempla una serie de pasos que nos permitirán obtener los números adimensionales. El primero de ellos nos indica que debemos listar todos los parámetros que están involucrados en el problema y contar cuántos son. Veamos. De acuerdo al problema, las variables son, primero, el empuje F. Tenemos luego la velocidad de rotación omega o W. Tenemos la velocidad de avance V0, el diámetro D, la viscosidad del aire μ, la densidad ρ y finalmente la velocidad del sonido C. Cuando hacemos la contabilidad de cuántos son los parámetros, encontramos que tenemos F, W, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, el número de parámetros van a ser n igual a 7. El segundo paso del teorema Pi de Buckingham nos dice, identifiquemos las dimensiones fundamentales con las cuales vamos a trabajar. Acá vamos a definir la masa, longitud y tiempo, pero también pudimos haber seleccionado fuerza, longitud y tiempo. ¿Por qué seleccionamos la masa? Porque es la más sencilla de utilizar, masa, longitud y tiempo. Si tuviésemos un problema que nos involucrara, por ejemplo, energía, necesitaríamos incorporar la temperatura, además de las tres variables que hemos mencionado. Y si fuese un problema, por ejemplo, de electricidad, pues necesitaríamos incorporar alguna variable asociada a ese fenómeno, bien sea carga eléctrica, por ejemplo. Entonces, regresando al problema, vamos a seleccionar como dimensiones fundamentales la masa, la longitud y el tiempo. Tres variables. Por lo tanto, R será igual a 3, que es el número de dimensiones fundamentales. Escribamos. Tenemos la masa, la longitud y el tiempo, con lo cual R será igual a 3. El tercer paso del teorema Pi de Buckingham nos dice, ahora coloca todas las variables o los parámetros del problema en función de las dimensiones fundamentales. Veamos. La fuerza la escribimos como masa, longitud sobre tiempo al cuadrado, en analogía de la segunda ley de Newton que nos indica que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Masa, masa, y la aceleración tiene dimensiones de longitud sobre tiempo al cuadrado. Omega tiene dimensiones de 1 sobre tiempo. V0 tiene dimensiones de L sobre T. El diámetro, dimensiones de L. Mu no es más que la viscosidad dinámica y tiene dimensiones de masa sobre longitud, tiempo. La densidad, dimensiones de masa sobre longitud al cubo. Y finalmente C, que es la velocidad del sonido, dimensiones de L sobre tiempo. El siguiente paso del teorema Pi de Buckingham nos dice, seleccione de los parámetros fundamentales las variables repetitivas que vamos a utilizar para hallar esos números adimensionales. ¿Cuántas variables repetitivas debemos seleccionar? El número de parámetros fundamentales que tenemos.
¿Cuántos son los parámetros fundamentales? 3, masa, longitud y tiempo. Entonces, las variables repetitivas deberán ser 3. ¿Cómo las seleccionamos? Bueno, como hay libertad en el problema, nosotros vamos a seleccionarlas utilizando aquellas que tengan las dimensiones más sencillas. Es decir, que la combinación de ellas sea lo más sencilla posible y que entre las tres variables estén representadas la totalidad de las dimensiones fundamentales que hemos seleccionado. Eso nos permitirá que cuando construyamos el sistema de ecuaciones nos quede de manera más directa para hallar los exponentes que serán incógnitas. Vamos a ver un poco más adelante a qué me estoy refiriendo. En aquellos problemas donde nos dicen demuestre que los números adimensionales a tal problema son estos, entonces allí la selección de los parámetros fundamentales va a ser diferente. ¿Por qué? Porque haciendo un análisis de esos números adimensionales podemos ver si esos números adimensionales tiene o repite cuáles variables de las que caracteriza el problema, y esas variables que se repiten serán las variables repetitivas. Esa es una pista, ¿ok? Y aquellas que no se repiten en los números adimensionales nos da idea de que no forman parte de estas variables repetitivas que seleccionamos para construir los números adimensionales. Ese no es el caso en este problema. Entonces, sigamos con el problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a seleccionar las tres variables repetitivas que vamos a utilizar para el problema. Como nos dan libertad, porque no nos dicen obtenga o demuestre que estos son los números adimensionales, entonces vamos a escoger aquellas que nos parezcan, que nos guste. Y como mencioné antes, escojamos las que tengan las dimensiones lo más sencilla posible y por supuesto no pueden ser iguales o combinaciones lineales porque si no, no vamos a poder construir el sistema de ecuaciones para hallar esos parámetros adimensionales. Veamos entonces. Entonces, como variables repetitivas, yo en este problema escogí la densidad omega y el diámetro, pero pudimos haber escogido cualquiera, siempre y cuando tengamos la representación de las tres dimensiones fundamentales que hemos seleccionado en el problema. El siguiente paso en el teorema Pi de Buckingham nos dice, vamos a construir ahora ese sistema, esas ecuaciones con las cuales vamos a trabajar para calcular esos números adimensionales. ¿Y cómo lo vamos a construir? Bueno, primero, ¿cuántos números adimensionales vamos a tener? La cantidad de números adimensionales va a venir determinada por la resta entre la variable n, que era el número de parámetros que nos dan en el problema, menos el número de dimensiones fundamentales que hemos escogido, que es 3. Entonces tendríamos 7 menos 3, tendríamos 4 números adimensionales. Por lo tanto, en la totalidad de los parámetros que seleccionamos, que nos define el problema, vamos a identificar cuáles son los parámetros que no son repetitivos y cada uno de estos parámetros va a constituir o va a definir cada número adimensional. Veamos. Definamos el primer número adimensional. El primer número adimensional lo vamos a denominar pi1 y vamos a decir que es f por la multiplicación de las variables repetitivas elevadas a un exponente que vamos a definir. Entonces, por ejemplo, rho a la a, omega a la b y d a la d. Uso una d minúscula para no usar la c que está dentro de los parámetros, la letra, dentro de los parámetros del problema. ¿Ok? ¿Por qué coloco la f? Bueno, si nos vamos arriba al listado de los parámetros que definen nuestro problema, podemos identificar que las variables repetitivas que escogimos fue la densidad, fue omega
y el diámetro. Por lo tanto, aquellas que no hemos seleccionado serán las que van a definir cada número adimensional. Entonces, el primer número adimensional está definido por f, que no está dentro de los que hemos sombreado en rojo, multiplicado por las variables repetitivas, que sí son las que están sombreadas en rojo, y ese será el primer número dimensional. El siguiente paso de nuestra receta será escribir estas variables en términos de las dimensiones. Entonces, por ejemplo, la fuerza dijimos que venía dada por masa, longitud sobre tiempo al cuadrado. Densidad, la masa por la longitud al cubo. Todo esto elevado a la A. W o omega será 1 sobre el tiempo elevado a la B. Y el diámetro L elevado a la D. Y como son números adimensionales, eso tiene que ser igual a M a la 0, L a la 0, T a la 0. Cada variable o cualquier cosa elevada a la 0 es exactamente igual a 1. 1 por 1 por 1 es igual a 1. Entonces, construimos ahora nuestro sistema de ecuaciones. Tenemos m elevado a la 1, que es la primera m que estamos viendo acá, por m elevado a la a, no hay más nada del lado izquierdo, tiene que ser igual a m a la 0. De tal manera que esto es igual a escribirlo como m a la 1 más a igual a m a la 0. Y eso es igual, como sabemos, a escribir a 1 más a igual a 0. Aquí tenemos la primera ecuación que nos permite calcular o definir que a es igual a menos 1. Primer exponente de nuestra ecuación. Seguimos con L, por ejemplo. Voy a escribirlo acá al lado. L, en nuestro número adimensional, vemos que está elevado a la 1, será L a la 1, luego por L, que está en el denominador, elevado a la 3, como está en el denominador, lo vamos a escribir menos 3 por A, es menos 3A. Entonces quedará L elevado a la menos 3A. Por L elevado a la D, que es este que está acá, L elevado a la D, será igual a L a la 0. No hay más. Entonces esto es lo mismo que escribirlo como L1 menos 3A más D igual a L a la 0. Y eso igual a escribirlo como 1 menos 3A más D igual a 0. A dijimos que era menos 1. Entonces escribimos acá 1 menos 3 por menos 1 más D igual a 0. Aquí quedará 1 más 3 menos por menos es más. 3 por 1, 3. Más D igual a 0. Aquí quedará 4 más D igual a 0. Por lo tanto, D es igual a menos 4. Segundo número adimensional. Por último, escribimos la ecuación de T. Veamos. Nos queda T. Del lado izquierdo está menos 2, porque está en el denominador, menos 2 por T a la menos B, porque es 1 por B, pero como está en el denominador es menos 1. Entonces quedará menos B. No hay más. Igual a T a la 0. De esta manera, menos 2 menos B será igual a 0. Entonces, eso implica que B es igual a menos 2. De esta forma, construimos nuestro primer número adimensional. Nuestro primer número adimensional será ¿quién? Pi1 igual a F, como habíamos dicho,
por rho a la A, que dijimos que es menos 1, por omega a la B, que estamos diciendo que es menos 2, por D a la D, que dijimos que era menos 4. Entonces, reescribiendo nuestro número, tenemos que pi1 será igual a F sobre rho omega al cuadrado D a la 4. Y este es nuestro primer número adimensional. Vamos a destacarlo. Nuestro primer número adimensional. Vayamos con el segundo. Para el segundo, recurrimos a la siguiente variable que es no repetitiva, que es B0. Entonces, nos queda pi2 será igual a B0 por rho a la E por omega a la F por D a la G. La razón por la que estoy usando las variables diferentes meramente es para no confundir las letras con respecto a la variable anterior, ¿ok? Pero podemos usar las mismas y estar pendientes para no equivocarnos. Entonces escribimos todas nuestras variables en función de las dimensiones fundamentales. Esto será L sobre T por la densidad, que es M sobre L al cubo elevado a la E, por omega, que es 1 sobre T elevado a la F, por L elevado a la G. Y eso tiene que ser igual a M a la 0, L a la 0, T a la 0, que es 1. Construimos nuestro sistema de ecuaciones nuevamente. Entonces nos queda M elevado a la E. No hay más nada del lado izquierdo. Igual a M a la 0. Por lo tanto, E es igual a 0. Vamos con L. Queda L elevado a la 1, que es de la variable no repetitiva, por L elevado a la menos 3C, menos porque el L está dividiendo dentro de las dimensiones de la densidad, por L a la G igual a L a la 0. De tal manera que aquí nos queda L a la 1 menos 3E más G igual a L a la 0. Entonces nos quedará 1 menos 3E más G igual a 0. Pero E habíamos calculado que era 0, por lo tanto esto se va. Entonces nos queda que 1 más G es igual a 0. Así que G es igual a menos 1. Y finalmente con el tiempo nos queda tiempo en el denominador elevado a la menos 1 por el tiempo en el denominador elevado a la menos 1 por F, será menos F igual a T a la 0. De tal manera que T a la menos 1 menos F igual a T a la 0. Menos 1 menos F igual a 0. Así que F será igual a menos 1. Calculados todos los exponentes de esta ecuación, nos queda entonces que pi2 será igual a B0 por rho a la E, que dijimos que era 0, por omega a la F, que dijimos que es menos 1, por D a la G, que es menos 1. De esta forma, pi2 nos queda como B0 sobre omega
por D. Y tenemos aquí nuestro segundo número adimensional. Tercer número adimensional. Veamos cuál de las variables no repetitivas nos queda. Nos queda la viscosidad. Pi3 será la viscosidad por omega a la h por rho a la i por d a la j. Entonces, la viscosidad, las dimensiones de la viscosidad, habíamos dicho que era la masa sobre longitud, tiempo. Omega, 1 sobre tiempo, elevado a la h. Densidad, masa sobre L al cubo, elevado a la I. L a la J. Y eso es igual a M a la 0, L a la 0, T a la 0, que es 1. Construimos nuestro sistema de ecuaciones. Nos queda M. M a la 1 por M a la I igual a M a la 0. Eso es lo mismo que M a la 1 más I igual a M a la 0. Por lo tanto, 1 más I es igual a 0. De aquí, despejando, I es igual a menos 1. Primer exponente, ¿no?, de esta ecuación. Vamos con L. L en el denominador, menos 1. Por L en el denominador elevado a la menos 3, porque está en el denominador, entonces sería menos 3. Por I sería menos 3I. Por L a la J tiene que ser igual a L a la 0. De esta manera, L a la menos 1 menos 3I más J tiene que ser igual a L a la 0. Lo que significa que tenemos una ecuación como menos 1 menos 3I más J igual a 0. I es menos 1, sustituimos por aquí, nos queda menos 1 menos 3 por menos 1 más J igual a 0. Nos va a quedar menos 1, menos por menos es más, 3 por 1 son 3, más J igual 0. Acá nos va a quedar 2 más J igual 0. Por lo tanto, J es igual a menos 2. Tenemos la segunda variable de esta ecuación. Y finalmente construimos la ecuación para T. Lo voy a escribir aquí al lado. Nos va a quedar T. Acá en el denominador elevado a la menos 1, entonces, por T a la menos 1 por H será menos H. No hay más nada del lado izquierdo. Será igual a T a la 0. Entonces lo mismo que escribirlo como T a la menos 1 menos H igual a T a la 0. Que es exactamente igual a escribir menos 1 menos H igual a 0. Por lo tanto, H es igual a menos 1. Si escribimos toda nuestra ecuación, será entonces Pi3 igual a mu por W a la H, omega a la H, que es menos 1, por rho a la I, que es menos 1, por D a la J, que es menos 2. Entonces, reescribiendo, Pi3 no es más que mu sobre omega rho D al cuadrado. Tenemos nuestra tercera ecuación o número adimensional, Pi3. Y finalmente vamos con Pi4. Vemos cuál es el parámetro que nos falta y es el parámetro C. El parámetro C, que es velocidad, así como V0.
y tiene por ende las mismas dimensiones. Por lo tanto, pi4 será un número adimensional parecido a B0. Es decir, tendrá las mismas características, se escribirá igual, solo que en lugar de B0 será C. ¿Ok? Entonces, ¿cómo era ese número adimensional? No era más que el que estamos viendo en pantalla, que es pi2 igual a B0 entre WD. ¿Se entiende por qué, verdad? Porque cuando escribamos aquí el número adimensional, vamos a ver, aquí, el parámetro no repetitivo C, vamos a darnos cuenta que las dimensiones son exactamente iguales a las de V0, que es L sobre T. Por lo tanto, toda la manipulación matemática para hallar los números que serían las variables a las cuales está elevada, ρ, omega y d, es exactamente el mismo procedimiento. Va a ser una foto de esta página que estamos viendo. Entonces, luego cuando sustituyamos, bueno, en lugar de B0 va a ser la variable C, porque todo va a ser exactamente igual. Entonces, vamos a tener que pi4 será entonces C entre omega d en similitud a pi2. Vamos a escribirlo. ¿Ok? Por último, la receta del teorema Pi de Buckingham nos dice, bueno, hallamos todos los números adimensionales, que en este problema son 4. Ahora vamos a verificar que efectivamente son adimensionales, para lo cual en cada una de las dimensiones, en cada uno de los números, escribimos sus respectivas dimensiones elevado a esa exponente y verificamos que al simplificar las dimensiones que nos quedan, efectivamente obtengamos una unidad, es decir, no hay dimensiones. Veamos. Pi1 habíamos dicho que era, como estamos viendo en pantalla, la fuerza entre densidad omega cuadrado de a la 4. Tenemos Pi1 igual a la fuerza sobre la densidad omega cuadrado de a la 4. Vamos a escribir entonces las dimensiones de Pi1. Pi1 será la fuerza que dijimos que era masa, longitud, tiempo al cuadrado entre masa, longitud al cubo, que es la densidad, omega, que es 1 sobre tiempo al cuadrado, y d a la 4, que es L a la 4. Esto nos va a quedar, si aplicamos lo que llamábamos doble C, ¿verdad? Nos va a quedar en el numerador la masa por la longitud al cubo, por el tiempo al cuadrado, entre el tiempo al cuadrado por la masa por L a la 4. Simplificando, tenemos t al cuadrado con t cuadrado se va, L por L cubo es L a la 4, que se va con este L a la 4, y masa con masa se van, por lo tanto, igual a 1. Entonces, el primer número adimensional cumple. El segundo, habíamos dicho, regresemos al segundo, que el número adimensional era B0 sobre omega d. Pi2 era B0 sobre omega d.
Si escribimos las dimensiones, nos va a quedar L sobre T entre 1 sobre T, que es la dimensión de omega, y L, que es la dimensión de D. Doble C. Nos va a quedar L por T sobre T por L. Simplificamos, L y L se va, T y T se va, y eso es 1, sin dimensiones. Pi3, habíamos dicho que era mu entre omega rho d al cuadrado. Dijimos P3 igual a mu sobre omega rho d al cuadrado. De esta manera, si escribimos las dimensiones de Pi3, será entonces m sobre lt entre 1 sobre t, que es la dimensión de omega, m sobre l cubo, que es la de rho, y l al cuadrado, que es la de d al cuadrado. Si aplicamos la doble c, tenemos que eso es m por t, l al cubo, sobre l, t, m, l cuadrado. M y m se simplifican, t y t se simplifican, l cuadrado y l es l cubo. Con este l cubo se va, por lo tanto, eso es igual a 1. Y finalmente, Pi4, dijimos que tenía las mismas dimensiones que Pi2. Y en la página anterior demostramos que Pi2 no tiene dimensiones. De todas maneras, si quieren lo hacemos. Vamos a tener que eso es C entre omega D. Pi4 es L sobre T, que son las dimensiones de velocidad, sobre 1 sobre T, que es la de omega, L. Si aplicamos la doble C, tenemos, como demostramos antes, L por T sobre TL. T y T se simplifican, L y L se simplifica y eso es 1. Entonces aquí hemos también verificado que las dimensiones de Pi4 son nulas, es decir, se simplifican y es igual a 1. Hallado todos los números adimensionales, verificadas sus dimensiones y que cada número adimensional efectivamente no tiene dimensiones y es igual a 1, podemos escribir un número adimensional en función del resto. Y podemos, de acuerdo a la conveniencia, trabajar y simplificar esas dimensiones, esos números adimensionales que hemos obtenido para obtener otros que tengan la forma que podríamos necesitar. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Yo puedo escribir Pi1 como una función de Pi2, Pi3 y Pi4. También la puedo escribir como Pi2 como una función que voy a llamar diferente g de Pi1, Pi3, Pi4. Y así sucesivamente. Puedo escribir Pi3 como una función h de Pi1, Pi2 y Pi4. O puedo escribir Pi4 como una función m de Pi1, Pi2, Pi3. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si tomara la primera, eso es equivalente a escribir que la fuerza
sobre densidad omega cuadrado d a la 4 es una función de B0 sobre omega d, que era pi1, pi2, de mu sobre rho mu d al cuadrado y de c sobre omega d. Pero también lo que estoy diciendo es que estos parámetros pueden recombinarse a través de operaciones entre ellos. Por ejemplo, puedo decir, llamando este 1, llamando este 2 y llamando este 3, por ejemplo, puedo decir que voy a dividir 1 entre 2 y me va a quedar que B0 sobre omega d entre mu sobre rho omega d cuadrado. Si yo aplico aquí la doble C, me va a quedar que eso es rho por omega d al cuadrado B0 sobre omega de mu. Puedo simplificar, omega y omega se simplifica, un D se va con este D y eso me queda rho por D P0 sobre mu. Y para aquellos que ya hayan visto fenómeno de transporte, eso no es más que el número de Reynolds. El número de Reynolds es un número adimensional muy utilizado en los fenómenos de transporte, tanto en cantidad de movimiento como en transferencia de calor, como en transferencia de masa. Y él lo que nos refleja es el efecto o la ponderación de los efectos inerciales versus los efectos viscosos. Viscosidad no es más que analogía con la resistencia al flujo. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos estaría representando. De la misma manera, si hacemos, por ejemplo, el cociente entre 1 y 3, vemos que tenemos B0 entre omega d sobre d omega d. Si hago la doble C, se ve claro que voy a tener B0 omega d sobre c omega d. Simplifico y eso me queda B0 sobre c. Y esto también es otro número adimensional que se denomina número de Mach. Bien, en estos momentos ustedes se podrán estar preguntando, bueno, ¿para qué me sirve haber obtenido esos números adimensionales? Bueno, yo puedo obtener números adimensionales conocidos o no conocidos. Y cuando hablo de conocidos es porque como se utiliza tanto en los fenómenos de transporte o en algunos otros tipos de fenómenos, lleva el nombre de quien lo descubrió o de quien lo obtuvo y a través de él obtuvo algún tipo de correlación o ecuación para simplificar el manejo de esas variables. Así fue el caso de Reynolds, que él no le colocó el número a Reynolds, pero sí fue el primero que, vamos a decir, de alguna manera reportó y trabajó con experiencias donde vio el comportamiento de un fluido, por ejemplo, el caso más particularmente del agua, para diversos regímenes de flujo y a través de la inyección de un trazador en un ducto. Y a partir de ahí, bueno, surgieron diferentes experimentos y que han permitido que a través del número adimensional que lleva el nombre de Osborne Reynolds, como el apellido realmente, Reynolds,
se pueda correlacionar en función de esta variable. ¿Para qué sirven los números adimensionales? Una vez obtenidos, yo puedo regresionarlos, puedo ajustarlos a algún comportamiento de curva que me permita, sin la necesidad de particularizar un experimento, utilizar estas curvas. Ejemplo muy típico, el diagrama de Moody. El diagrama de Moody no es más que la representación del comportamiento del flujo a través de ductos circulares para diversos regímenes de flujo. Entonces, grafica, por ejemplo, un factor adimensional F, que es el factor de fricción, versus el número de Reynolds, y también con respecto a la rugosidad adimensional. De tal manera que si yo tengo un ducto circular, no necesito necesariamente hacer experimentos, sino que a través de conocido el Reynolds y el factor de rugosidad, puedo calcular o leer el factor de fricción que me permitirá luego trabajar con las ecuaciones pertinentes para el cálculo de caída de presión, por ejemplo, o dependiendo de los datos que yo conozca, iterar para calcular la velocidad en un ducto. O saliendo ya del diagrama de Moody, si tengo, por ejemplo, experimentos en una turbina de unas dimensiones, a través de números adimensionales yo pueda extrapolar para turbinas de otras dimensiones. Entonces es muy utilizado en el caso de la gente de ingeniería mecánica para el trabajo de escalamiento en equipos. Bien, espero que les haya sido de interés y que haya sido muy clara la explicación. De todas maneras, los invito a cualquier duda, contactarme a través de comentarios y con gusto yo les respondo. Gracias y nos vemos pronto.